Hola, saludos de Bipolari.es. Lo primero, disculparme por el tiempo que hace que no subo un vídeo, ya me han escrito varias veces y tal, pero hay que tener en cuenta que estos trabajos que estamos realizando últimamente llevan mucho tiempo. El trabajo de Igueste llevó más de un año y este pues casi que tanto, casi lo mismo. Hay que reconocer el terreno, mirar, filmar, subir, muchas veces para nada, porque luego al final ese clic a lo mejor no entra y bueno, lleva un tiempo todo esto, el estudio, analizarlo y demás. Hay que tener en cuenta, hay que tener claro, y creo que todos vosotros más o menos lo tenéis, que estáis un poco al corriente de lo que está un poco detrás de la vista, es que, bueno, pues nos engañan en muchos campos, ¿no? Y como introducción, antes de hablar de esta arqueología tan profunda y tan remota, pues hay que tener eso en cuenta, hay que tener la mente abierta y saber que nos engañan. Pues, por ejemplo, un ejemplo de este engaño sería el metro. De repente los franceses, después de su revolución, pues deciden sacar el metro. Dicen que es la 10 millonésima parte de un cuadrante de la Tierra. La decisión para establecer el metro la hicieron en 1789. Creo yo que para esas fechas no tenían medios para medir desde Barcelona hasta Dunkerque, sin fallar un solo centímetro, mucho menos medir desde el Ecuador hasta los polos. Sabemos que los polos se llegó a principios del siglo XX y bueno, con discusiones porque había que darse un americano, al final he llegado yo, no, he llegado yo, no, tú no, porque es que ninguno podía asegurar que había estado en el Polo Norte porque allí ningún instrumento, incluso de los modernos, te puede fijar exacto dónde está el Polo Norte por el magnetismo tan tremendo que hay, todo apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Me refiero a agujas y medidores. Entonces no se puede establecer el Polo Norte. ¿Cómo va a medir esto tan exacto? Tan exacto para hacer luego una barra de titanio, decir esto es milimétricamente que no se dilate ni encoja lo más mínimo la 10 millonésima parte de un cuadrante de la Tierra. Ahora vemos que coincide y tiene que ver también con la velocidad de la luz. Estamos hablando de las medidas tienen que ver con las distancias y el tiempo, ¿no? Entonces, resulta que un metro es la velocidad de la luz partido por uno, que sería un segundo. O sea, 299.000, casi 300.000 kilómetros por segundo que corre la luz. Pues ese 299.000 partido por uno. Y lo que recorre la luz en esa fracción de segundo coincide que es un metro. También sabían esto los franceses. Porque nos vamos a Egipto y cogemos la base de una pirámide que es cuadrada, cogemos un compás desde el centro y trazamos un círculo y nos da la velocidad de la luz en metros. Cualquier pirámide que se mida sale en metros, pi, fi, en metros sale todo. Está claro que los egipcios ya conocían el metro y que es una unidad de medida muy interesante para los habitantes de la Tierra. Lo sabían desde hace tiempo, igual que saben otras cosas, y no, en este caso nos lo hicieron oficial en 1789. Y a partir de ahí, todo lo que quieras. En geología, que es muy importante por lo que vamos a ver ahora. Estamos en una isla que es volcánica. Bueno, nos explican, eso sí parece que es verdad porque lo vemos sobre el terreno, cómo son las distintas capas, cómo se forma el terreno volcánico, en este caso en Canarias. Por sedimentos, todos sabemos cómo funciona un volcán. Ahí vemos cómo corre la lava y cómo se forman un material que a nosotros nos interesa mucho, que es el basalto, que es muy duro. El basalto es más duro que el mármol, y más pesado. ¿Qué vemos? Que nos encontramos con una formación de la isla que ahora, según los geólogos, cambia, porque antes hablaban que en las islas occidentales, Tenerife, La Gomera, andaba sobre los 18 o 20 millones de antigüedad, ahora no, ahora son 2 millones de antigüedad nada más, Tenerife,
Ahora las más antiguas son las que eran hace unos años las más modernas, que es Lanzarote y Fuerteventura. Y nos dicen que es por la erosión, se ve que son más antiguas, pues no ves toda la arena que hay aquí. Hasta los niños de Lanzarote y de Fuerteventura saben que esa arena, sobre todo de Fuerteventura, es del desierto, que la trae a cada rato, sobre todo en verano, en la atmósfera, que no se puede ni respirar. Y se va asentando. Claro, en estas islas que están más lejos, pues no pasa eso. Sin embargo, nos meten ahí unas teorías que, bueno, pues tenemos que comulgar con ellas y como digo, a cada rato están cambiando. Pues que nos expliquen esos geólogos, o el geólogo que quiera, a ver cómo se hacen estas formaciones de forma natural. Ante el hallazgo de varias formaciones rocosas, vamos a poner, de este tipo que estáis viendo, pues decidimos investigarlo. Encontramos un barranco especial, un barranco, como veis aquí, con unas formaciones y una serie de características, y fue el que decidimos investigar por las razones que ahora veréis más profundamente. Lo primero que nos llamó la atención fue esa gran roca que veis ahí a la entrada del barranco, como veis con los calzos. Luego es un complejo, ¿no? Luego vemos esta otra formación con esos pilares, vemos esta especie de rampa y estas grandes piedras que están apoyadas ahí, como después veremos. Esta sería su lado sur. Si la cogemos y la recortamos, la invertimos para poner el lado interior en su sitio y la ubicamos abajo, vemos que fácilmente puede haber sido extraída desde ahí mismo, ¿no? Tenemos a nuestro amigo Alejandro, que mide, está sentado, como veis ahí, pero él mide 1,82. En la parte superior vemos que están ubicados unos muros de piedra, supuestamente serían naturales, con una rampa. Una rampa donde posiblemente por ahí a lo mejor desplazaron la piedra, pero no es seguro. El caso es que la piedra sí efectivamente estaría ahí colocada de forma natural, de forma artificial, perdón. Ahí vemos los muros que hemos estado observando y ahí la rampa. Ahí tenemos a Alejandro con su estatura, como digo, 1,82 m. Estamos hablando de muchas toneladas, es una piedra muy pesada. Ya de por sí cada calzo de estos pues tiene un peso también tremendo, ¿no? Los pilares rectangulares donde han sido apoyadas y encajadas. Ahora nos paramos ahí en estos pilares que tenemos y veréis el tamaño descomunal de las piedras que han colocado ahí, ¿no? Ahí vemos a Alejandro y en proporción, pues, unas piedras, como digo, de un peso enorme. Luego, estas grandes son lascas enormes, como veis aquí, ¿no? Lo que han conseguido ha sido aumentar la terraza de la parte superior, sobre ella estaría la piedra ubicada, y a su vez han hecho que aumente la capacidad de un refugio cueva que justo se halla, como digo, bajo el monumento. Sutilmente se introduce la cueva debajo de la gran piedra que está arriba inclinada, y luego aquí vemos ya con detalle como esas grandes piedras en sus calzos para ponerla
a la altura y con la inclinación que ellos deseaban. Ante estos indicios, pues nos introducimos hasta el fondo del barranco. En el fondo del barranco, pues vemos unas cataratas con unas primeras pocetas, como ya vimos en Igueste, aunque aquí tienen unas ligeras diferencias. En esta parte superior, bueno, nos damos la sorpresa de que encontramos varios dólmenes muy bien calzados, con piedras dobles puestas, no una ni dos, sino varias. Techo perfectamente recto. Están sucios, llenos de escombros, de retamas, en fin, habría que excavarlos, pero como vemos, típico dolmen y encontramos varios por la zona. Ya a partir de aquí, como vemos, son todo cataratas, pocetas, pero justo en esta zona pues vemos más grandes piedras calzadas, pequeñas acequias excavadas en la roca que va conduciendo el agua desde ese primer charco que vimos por todas estas formaciones. Aquí tendríamos el lugar que acabamos de ver y justo desde este más arriba sale otra gran acequia que va recorriendo por toda la ladera por varios kilómetros, excavada en roca, hechos pequeños túneles de varios metros, cuando no calzadas con piedras para conducir el agua, y todo esto pues por una serie de cuevas, de construcciones donde encontramos grabados. Hemos encontrado también piedras enormes que no son de ese lugar, calzadas sobre otra que tampoco es del lugar, en perfecto equilibrio, con una inclinación, una zona del barranco con una inclinación que bueno, ahí está el equilibrio y se puede mover con un solo dedo. Pero nos vamos a fijar mejor en la gran conducción de agua que hay por toda esta ladera, porque es digna de mención. Aquí vemos una parte, y esto que es roca, ahora lo veremos in situ, está excavado y es una conducción de agua, y no hay otra, porque como vemos, ahí llega hasta la cintura, ahí hay una caída, que no es para personas, porque hay un par de metros de caída, y luego continúa por el otro sitio. Aquí veríamos el camino, que parece que ya está perdido, y por ahí donde va, totalmente en ladera y en roca, la acequia, la conducción. Aquí vemos un detalle sobre ella misma, y bueno, está toda llena de vegetaciones y tal, pero se puede seguir perfectamente todo su recorrido, ¿no? Aquí vemos trazados, aquí otro que es mixto, está excavado y está construido con piedra. Justo también aquí pasa por unas formaciones que nosotros le llamamos púlpitos, porque están calzados haciendo una especie de plataforma, y vemos los calzos perfectamente. Y bueno, en esa ladera no sabemos la función que tendrían, pero que ahí están, se han conservado con el paso de los años. Aquí sigue la excavación, pues con bastante mérito, porque como vemos continúa y por todas las laderas, y sigue hacia los otros montes. Aquí ya tenemos lo que son las presas, como aparecían en Igueste. Más bien las pocetas están excavadas casi todas, pero lo que son las presas sí son con grandes piedras. Aquí las vemos, todas estas, cada una de ellas es diferente. A lo largo de todo el barranco vamos viendo todas estas formaciones. En cualquier sitio te las encuentras. Vemos esta otra. Y bueno, todas siguen la misma pauta de canalizar el agua, de frenarla, dejarla caer, llenar pocetas, oxigenarla,
Parece ser que podía haber peces de agua dulce en la época aquella porque hemos encontrado arpones pequeños de pesca. Y bueno, es una constante, como veis, por todos los barrancos. Se suceden las formaciones con calzos, aparecen con cierta frecuencia, distintos tipos de piedra. Los calzos en este caso son de basalto y la piedra que sujetan es de otro tipo. Las pocetas, como hablamos. También hemos encontrado estos muros, muros hechos con una argamasa, parecido a los que encontrábamos en Igueste con más frecuencia. Y bueno, se intuye que hay herramientas dentro, han sido aprovechados sobre los otros muros que veremos a continuación, por lo que no serían tan antiguos, aunque sí se ve que son formaciones para embalses con una antigüedad considerable. No solo encontramos muros en los diques o en estos embalses, nosotros hacemos muros para más cosas, no solamente para construir pantanos. Entonces ponemos una serie de ejemplos, aquí vemos este, que hay varios alrededor de esta cueva. Este otro vemos el paisaje, luego el muro es totalmente de otro material. Aquí vemos detalles. Sobre la otra entrada del barranco, en el otro costado, pues nos encontramos con esta figura, entre animal y humana, que es basalto puro, destaca sobre el horizonte. Una vez filmada desde varios ángulos, pues vemos que está, bueno, es otro tipo de piedra, ¿no? Es basalto. El sitio que lo sujeta pues no tiene esa pureza. Ha sido cortada la piedra para encajar esta. Lado norte vemos los calzos que la hacen que haya perdurado hasta ahí. Aquí ya entramos en los muros, ¿no? Aquí vemos en la parte más elevada, vemos el primer muro que parten desde la cumbre, van de lado a lado. Y bueno, aquí vemos los detalles de los restos que han quedado, ¿no? De cómo los formaban. Desde esta misma parte vemos como el muro se va hacia abajo y sube por la otra orilla, ¿no? Aquí algunos detalles y bueno, hasta un niño puede ver que se trata de muros. Son unas formaciones que están separadas por una distancia para los distintos embalses y, como digo, pues parten desde la zona más alta. Aquí vemos el arranque del muro en el lado opuesto, piedras que parece que han sido soldadas por alguna técnica que ahora desconocemos.
Aquí vemos los tres muros. No tenemos imaginación para suponer cómo eran todas estas construcciones y el paisaje, pero los diques debían de ser algo así, un poco más grandes, puesto que llegaban a las crestas. Aquí vemos uno de los muros, creo que es el central, del que veíamos antes. Aquí vemos otro. Unos detalles de las crestas. Este es impresionante. Se encuentra cerquita del barranco anterior y, como veis, bueno, tiene unas peculiaridades, que es que son bloques de basalto horizontales como apilados, almacenados, cual construcción. Nos dimos cuenta que en estas balsas, que hay unas cuantas a lo largo de la costa por esta zona, la fórmula parecía la misma. Entonces vimos que en algunos sitios faltaba, como es en este caso, no es muy común, faltaba una piedra, y vimos que tenía una argamasa. Empezamos a fijarnos y, bueno, ya veis aquí restos de argamasa por todos lados, ¿no? Por la rendija, igual que cuando ponemos ladrillos y el cemento se nos escurre. Y bueno, pues aquí tenéis, para mí es la prueba de que son construcciones hechas por el hombre. También aparecen estas cazoletas en esa misma zona. Los arqueólogos le llaman cazoletas, pues no saben muy bien para lo que son. En este caso son atípicas porque son grandes, son circulares y cónicas. En otros sitios también aparecen, como aquí vemos en Argentina, en la Sierra de Córdoba. O sea, para moler granos y carnes, hace falta hacer... O sea, vamos a poner mi mano. Semejante perforación. Y bueno, ahora entramos en los trépanos. En Igueste vimos básicamente tres tipos de trépanos. Uno muy tosco, el que vemos ahora. Otro intermedio, triangular.
Y luego teníamos los más perfectos, que evidentemente, bueno, era para sacar el tarugo y imaginamos que para analizarlo. El avance por vuelta es muy grande, 1 milímetro, incluso más. Hemos sacado unas conclusiones, sobre todo con este último, con el más perfecto, con el de tecnología, según hemos visto nosotros, imposible. No hay brocas y menos tan finas y huecas que puedan penetrar el basalto de esta forma tan agresiva. En esta zona hemos encontrado muchos de este mismo tipo de trépanos que hemos explicado. Entonces hemos tenido la suerte de encontrar uno de los tarugos medios, porque probaron y luego lo sacaron y dejaron este trozo, lo dejaron in situ, lo hemos localizado y lo hemos podido estudiar. Hemos llegado a una serie de conclusiones, porque hemos visto, sobre todo en este acantilado, hemos observado que la carretera, bueno, pues no tiene tanto tiempo, sí, tal vez más de 100 años, ¿no? Y lo que vemos es que en estas curvas que han sido ampliadas también aparecen. Entonces, la carretera, por antigua que sea, no es de la prehistoria, y las ampliaciones de curva, mucho menos. Entonces, ahí también lo hemos encontrado. Esto nos lleva a deducir que son modernos, no son de la prehistoria, son de la actualidad. Y lo que hemos observado es que aparecen muchos en estos muros de basalto. Y vemos que hay una sucesión del basalto puro a la piedra con la que se mezcla ese basalto. Y ahí los vemos en línea. Es evidente que si se extrae el tarugo es para analizarlo, no puede ser para otra cosa. Entonces aquí creo que están viendo cómo fusiona el basalto con el otro tipo de piedra. Aquí vemos en el túnel, la excavación del túnel es anterior a las muestras que vemos ahí de trépano. Entonces aparecen, aquí vemos el muro, lo hemos visto en otros, básicamente es en el basalto, pero hacen hincapié en estos muros que vemos aquí. Está claro que el sistema conoce el sitio. Esto nos anima, porque también en Igueste encontramos 2 catas de excavaciones arqueológicas. El mismo Xavier Barlet lo vio y estaba de acuerdo, en aquel barranco no puede ser otra cosa. Entonces el sistema conoce todo esto. Ha extraído muestras con maquinaria que para nosotros no es asequible y evidentemente ha sido para analizarlo. Eso nos lleva a pensar que vamos por el buen camino, que estos muros son fabricados y que el sistema hace tiempo que lo está investigando. Las excavaciones de Igueste, una de ellas era bastante reciente, de ese mismo año, tal vez por la tierra todavía estaba suelta después de las cribas. La otra tendría 2 o 3 años, pues ya la tierra estaba más prensada. Las evidencias son muchas. No hay que ser geólogo para saber que si la isla se formó por capas, como sabemos que se formó, y después de formarse, habéis visto esos barrancos, la profundidad de esos barrancos, si eso lo tiene que excavar el agua, que es basalto, que lo habrá excavado, a ver cómo se hace en 2 millones de años, todo eso. Salir la isla y erosionarla. En 2 millones de años solamente. En geología eso no es nada. Para excavar esos barrancos el agua, por ejemplo. Pues al igual que
que nos engañan con el metro, le acortan la vida una barbaridad. O sea, el metro, según ellos, surgió ayer. Lo mismo nos pasa con el tiempo en que estas islas se hallan habitadas. Imagino que las limítrofes, no solamente de este archipiélago, sino de los archipiélagos más cercanos, pues pasaría lo mismo. Aquí en Canarias, que nos cuentan que el hombre llegó en el 1200, los arqueólogos más arriesgados, antes de Cristo. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí es que el hombre a Canarias llegó muchísimo antes. Por muchas razones. Una principal, que te encuentras un montón de herramientas del Paleolítico inferior, de muchos tamaños, pero del tamaño nuestro es exagerado lo que aparece, enorme, en sitios concretos aparecen muchas, no son de museo, la mayoría de ellas pasan desapercibidas, pero el que entiende un poco las ve y las reconoce como, se puede identificar fácilmente como herramientas. Entonces, Paleolítico inferior significa de las primeras herramientas que hizo el hombre, y también nos engañan en su clasificación, porque encuentras herramientas muy antiguas, como digo, Paleolítico inferior, que se encuentran pulidas, no solamente cortadas. Y se ve que, no solamente por la técnica del uso se ve que son antiguas, lo más importante es la pátina, el óxido de la piedra. Que la parte donde ha sido golpeada para hacer la herramienta, por ejemplo un filo en un hacha, se encuentra ya del mismo color que la otra parte, que no ha sido tocada, por el mango, por ejemplo, en un canto. El mismo color, cuando una piedra tú la cortas, especialmente el basalto, que es lo que más hay aquí, y ves que es un negro perfecto, brillante, una piedra cuando se acaba de romper. Para que coja el mismo color tienen que pasar cientos de miles de años. Ahí me han dicho geólogos que saben mucho del tema, 200, 250.000 años según el sitio, para que acojan el mismo aspecto. De ahí para arriba. Pues ya no sabría distinguirse, a no ser que lo mires con un microscopio bastante potente y ver por las láminas el tiempo que lleve, se podría medir exactamente, pero no se hace. Herramientas de esas aquí se encuentran muchas. ¿Qué supondría que el hombre está aquí hace cientos de miles o millones de años? Pues el cambio de la teoría de la evolución, lo primero. Y lo segundo, si es como dicen ellos, en Canarias había hombres antes que en Europa. Eso también parecería seguramente un golpe bajo para la ciencia. Que el hombre esté aquí antes que en Europa. ¿Qué vemos? Que estas tierras y otras muchas del planeta están habitadas desde hace muchísimo tiempo. Que ha habido otras civilizaciones, otros seres, no solamente los que reconocen la ciencia, neandertales, erectus y demás, sino ha habido seres con cráneos muy grandes, ha habido gigantes, seres muy chiquititos. El de Atacama es un ejemplo claro y está ahí y hay otros. En fin, todo eso la ciencia no nos lo pone encima de la mesa, pero sabemos que ha habido inteligencias, seres como nosotros o con más cráneo o con menos, pero el caso es que ahí hay unas construcciones muy antiguas de seres que utilizaban la naturaleza de una manera más lógica, de una manera natural, no como nosotros que construimos de cualquier forma, con cualquier material. La gente utilizaba, por lo pronto, piedra, seguramente otros materiales naturales, pero ya se han descompuesto. Aquí tenemos unas evidencias extrañas que encontramos, una serie de restos, aquí muestro dos, y bueno, parecían muralitas. Yo realmente fue un acompañante a Irán, el que se fijó en ellas, porque para mí eran muralitas. Yo las vi y pasé por encima en sitios donde aparecían muchos restos guanches, en un barranco. Y bueno, miren la dureza. Una muralita con la mitad de la fuerza del primer golpe se hubiese roto. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que darle, ya con fuerza y que no se partía. Bueno, la consistencia de la pieza es enorme.
Aquí tenemos un trozo, la sección por la que se ha partido, y vemos que está hecho como en láminas, en capas, y que tienen unas especies de fibras. Aquí vemos unas fibras negras. Vemos otras blancas. Esta es muy interesante, esta no la hemos querido partir, porque vemos el molde de una máquina, de una prensa. Y es muy importante porque vemos que fue utilizada por los guanches, por lo tanto es antigua, no es una orelita moderna. Tiene forma de punta de flecha y está afilada por fricción. Que estos seres, los que fuesen, que construyeron todas estas infraestructuras, tenían un conocimiento de la piedra que nosotros no tenemos. Ya ablandaban la piedra, la modelaban, la soldaban unas con otras, tendrían unos líquidos que las compactaban, no lo sé. El caso es que eran capaces de fabricar piedra. Como ya se ve que hay teoría, hay mucha gente que habla de esto desde hace décadas, que las pirámides de Egipto las hicieron con unos moldes y ahí luego las convertían en piedra. Pues puede ser, es otra. Yo me decanto porque había seres también de más estatura, como se ven en los grabados que ya explicamos en el documental anterior, y que ellos también colaboraron, pues están ahí las inscripciones y los dibujos y los grabados en la construcción de las pirámides. Esta colaboración también la vemos aquí en Canarias. Hemos visto estas piedras en esos filos, no hay espacio material para ponerse 200 personas o más para levantar esa piedra y ponerla allí. El sitio lo ocupa la piedra. Entonces, es fácil que hubiese una colaboración entre gigantes y personas de nuestra estatura. Porque hemos visto construcciones para nosotros donde un gigante no entra con piedras imposibles de mover. Y todas estas construcciones de diques y demás que hemos visto, una estructura enormes, la razón de ser no puede ser otra que existieran gentes de una estatura enorme, puesto que estos diques, tanto su finalidad como su forma de construir, es absurda para gente de nuestra estatura. Es evidente que existían unos seres enormes, tanto por las construcciones como por las herramientas que hemos encontrado. En esta zona menos, ciertamente, pero en Igueste existe un gran número de este tipo de herramientas, de todos los tamaños, como digo, hasta los 20 metros de estatura. Entonces, es muy posible que coexistieran y que colaboraran. No tiene por qué ser como Hollywood, que siempre salen los gigantes comiéndose a la gente. No vemos fortalezas, no vemos sitios defensivos. El paisaje es normal, unas construcciones para vivir y seguramente en armonía. Espero que haya sido de vuestro interés el documental, quedan datos. Seguramente haremos alguna otra cosa más cuando lo tengamos organizado. Y el que tenga, os recomiendo que veáis Igueste, Ciudad de Gigantes. Y bueno, hasta la siguiente.